Ese día empezó como cualquier otro para Lucía. Llegó temprano, con la mochila apretada sobre los hombros y el uniforme aún un poco suelto en su delgado cuerpo. No sabía, por supuesto, que Hugo Valverde, el hombre al que rara vez veía en persona, la observaba desde detrás de una de las muchas cámaras repartidas por la mansión. Se había marchado temprano, como siempre los jueves, pero esa mañana no fue al médico, ni al registro civil, ni a ningún sitio. Subió al último piso y se instaló en la sala de vigilancia rodeada de mamparas y botones. Desde allí la vio cruzar el jardín, recoger el correo del suelo y alisar con cuidado la alfombra de la entrada. Nada especial, pero no quería gestos espectaculares. Esperaba el momento en que ella mostrara su verdadera cara. Sabía que, en pocas horas, encontraría la puerta del despacho entreabierta y la cámara acorazada abierta de par en par, llena de fajos de euros. Y entonces, por fin, tendría la respuesta que buscaba. A Lucía le extrañó que la puerta estuviera abierta tan pronto después de comer. Había limpiado la habitación antes y estaba segura de haberla dejado cerrada con llave, como siempre. Consideró llamar a Enriqueta, la secretaria de su jefe, pero dudó. Entró despacio, casi pidiendo permiso, y se quedó paralizada al ver la caja fuerte abierta, con el dinero expuesto como una trampa de dibujos animados. Su corazón se aceleró, pero no de codicia, sino de miedo. Era claramente un error, o quizás una prueba, o peor aún, algún tipo de robo que había sido interrumpido. No tocó nada. Cogió su móvil con manos temblorosas y llamó a Enriqueta. Le explicó lo que había visto, le pidió que avisara a su jefe. Luego se sentó en el sillón más cercano y permaneció allí, como si su presencia pudiera evitar que algo malo sucediera. No tenía ni idea de que en ese mismo momento, al otro lado de la cámara, Hugo entrecerraba los ojos, intentando comprender qué hacía a esa chica diferente de las demás. Se quedó allí parada más de una hora, sin tocar el teléfono, sin curiosear, solo echando un vistazo a la puerta y a la caja fuerte de vez en cuando, como esperando a que alguien apareciera y la guardara. Con cada minuto que pasaba, Lucía sentía el peso de una responsabilidad que no era suya, pero que de alguna manera había decidido asumir. No entendía por qué, pero sentía la necesidad de encargarse de ella, quizás por respeto, quizás por miedo, o quizás por algo más profundo, algo que ni siquiera podía nombrar. A las 3:40 recibió una llamada de sus padres. Respondió en voz baja, casi en un susurro. Su madre lloraba al otro lado de la línea, diciendo que habían incumplido el plazo para renegociar con el banco y que el supermercado no duraría hasta el mes siguiente. Les faltaban 28.000 euros. La voz apagada de su padre le decía que no se preocupara, que encontrarían la manera. Pero Lucía sabía que era mentira. Conocía ese tono. Ella permaneció en silencio, escuchando, con los ojos fijos en la caja fuerte que tenía delante. Colgó sin decir mucho, solo que estaba trabajando y que hablarían más tarde. Cuando el silencio regresó a la oficina, miró la caja fuerte como si lo hubiera oído todo. Sabía que podía resolver el dolor de sus padres allí mismo, en segundos. Nadie se enteraría. No hoy, no en esta ciudad, no en esta casa por la que ella era solo una de las docenas que habían pasado en los últimos años. Podría aguantar lo justo y dejar todo como estaba, pero no se movió. Se secó las lágrimas con la manga y con las manos aún temblorosas, cerró con cuidado la puerta de la caja fuerte. Giró el dial de la cerradura. 1, 2, 3 veces. Luego tiró suavemente para confirmar que estaba cerrada. Volvió a sentarse, esta vez respirando con más dificultad, y se quedó allí, como si fuera parte del contrato invisible que llevaba en el corazón desde el día en que llegó a esa mansión. Desde allí arriba, Hugo no dijo ni una palabra, solo observaba. Ya no buscaba ninguna señal de deshonestidad. Intentaba comprender por qué esa chica, con todas las razones del mundo para ceder, no lo hacía. Él, que ya había sido traicionado por un hermano, un socio, un chofer personal y un hijo ilegítimo que solo lo buscaba cuando necesitaba dinero, estaba cansado de la gente que le pone precio a todo. Pero esa frágil joven, a la que ni siquiera conocía bien, estaba allí, sentada ante una fortuna, llorando de dolor y, sin embargo,
negándose a tocar algo que no le pertenecía. Esto lo desconcertó más que cualquier robo. Por primera vez en mucho tiempo, Hugo sintió que no tenía el control. Se sentía observado por ella, aunque era él quien observaba. Poco después de las 5, bajó las escaleras, lentamente, en silencio. No quería llamar a la secretaria ni anunciar nada. Quería verlo con sus propios ojos. Al entrar en la oficina, Lucía se levantó de inmediato, visiblemente avergonzada. Se frotó los ojos con las manos, intentando aparentar serenidad. «Lo siento, señor Valverde. Yo pensé que sería mejor quedarme aquí hasta que llegara alguien». Su voz era débil, como si temiera ser reprendida. Hugo no respondió de inmediato. Se acercó a la caja fuerte, comprobó la cerradura y confirmó que estaba cerrada. Entonces la miró un instante que se le hizo eterno. «¿No tocaste nada?». Ella negó con la cabeza, casi disculpándose. «Nunca pensé en tocarlo. Solo pensé que debía protegerlo». El silencio entre ellos se hizo más denso. Hugo no sabía qué decir. ¿Y esto? Para alguien como él, era una experiencia casi sin precedentes. Lucía parecía pequeña ante él, pero había algo en su postura que inspiraba respeto. No era arrogancia ni altanería. Era una honestidad silenciosa, casi dolorosa. «Lo siento si me excedí. No sé si debería haberme quedado. Es que no podía irme», murmuró. Hugo, por un momento, consideró mantener el papel de jefe sorprendido, fingiendo no saber nada. Pero esa chica ya había superado todas las barreras de la desconfianza. Ya no quería poner a prueba. Quería contarlo. Quería explicar lo absurdo de lo que había hecho. Así que, sin sentarse, simplemente dijo: «Era una prueba». Lucía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?», suspiró. «Dejé la caja fuerte abierta a propósito. Quería saber quién eras». Y ahí, en ese instante, su rostro cambió, no de ira ni de indignación, sino de algo más íntimo, decepción. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Ya veo», tan bajo que apenas se oyó. No preguntó por qué, no cuestionó la razón. Simplemente volvió a sentarse, como si su cuerpo hubiera perdido la fuerza. Hugo se sintió avergonzado. «Debes pensar que soy un viejo paranoico, ¿verdad?», dijo, intentando suavizar las palabras. Ella negó con la cabeza, sin mirarlo. «Creo que te habrás sentido demasiado decepcionado con la vida como para llegar a este punto». Fue lo único que dijo durante un rato. Él asintió lentamente, sintiendo el peso de la frase. Y justo cuando creía que el silencio finalmente prevalecería, ella añadió: «Pero yo no soy como los demás». Y no lo dijo con vanidad. Lo dijo como alguien que sabe quién es y se siente dolido por ser tratado como un sospechoso más. Hugo lo sintió como un puñetazo, y en ese momento supo que se enfrentaba a alguien que no merecía, pero que necesitaba. Caminó hasta la silla frente a la de ella y se sentó, como si ya no tuviera nada que ocultar. La mansión entera pareció encogerse en torno a ese tenso silencio. «Deberías estar furiosa conmigo», dijo casi en un susurro. Lucía respiró hondo sin mirarlo. «No lo estoy. Solo estoy cansada. Es difícil tener esperanza todo el tiempo y aún tener que demostrar que es real». Fue entonces cuando volvieron las lágrimas, pero esta vez no intentó disimularlo. Hugo le ofreció un pañuelo con torpeza. Fue un pequeño gesto, pero contenía todo lo que nunca había sabido dar como es debido: empatía, cariño, escucha. Por primera vez en muchos años no estaba allí como jefe ni como un testador de carácter. Era solo un anciano, arrepentido y conmovido. «¿Cuánto necesitas?», preguntó, y ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué quieres decir?». Él explicó: «Por lo que he oído, tus padres están pasando por un momento difícil. ¿Puedo ayudar?». Lucía dudó, se secó las lágrimas y respondió con firmeza: «No es por eso que no acepté el dinero, y no voy a aceptarlo ahora como si hubiera ganado una carrera». Hugo negó con la cabeza. «No es un premio, es un gesto. No me debes nada». Guardó silencio. Él añadió: 50.000 euros. «Para que hagas lo que quieras. Nadie tiene por qué enterarse». Su respuesta fue serena pero contundente. «También puedo ayudar a mis padres de otras maneras. Solo quiero seguir adelante con la cabeza bien alta». Hugo sintió un nudo en la garganta.
Esta joven le estaba enseñando algo que toda una vida de poder y dinero jamás le había enseñado: integridad sin público, coraje sin espectáculo. Nunca había creído que eso existiera de verdad, hasta ese día. Fue entonces cuando ella dijo algo que lo destrozó por completo. Ya te conocía antes de venir a trabajar aquí. Los ojos de Hugo se abrieron de sorpresa. ¿Qué quieres decir? Lucía respiró hondo. Mi sobrino, Pablo, tuvo una afección cardíaca a los 4 años. Mis hermanos no pudieron pagar el tratamiento. El hospital nos dijo que alguien había cubierto todos los costos de la cirugía. Nunca dijeron quién, pero después de un tiempo, mi padre se enteró. Fuiste tú. Él nunca lo olvidó. Yo tampoco. Su voz tembló, pero no era de vergüenza, era pura emoción. Pedí trabajar aquí porque quería conocer al hombre que salvó la vida de mi sobrino. Eso es todo. Nunca fue por el dinero. Hugo se quedó paralizado. Eso no estaba en los archivos de la agencia. Nadie lo sabía. Nadie podría haber inventado algo así. Por un momento consideró negarlo, mantener su anonimato, pero fue inútil. Ella lo sabía. Y aunque lo sabía, nunca lo había usado como moneda de cambio. Nunca se había presentado como la joven agradecida que buscaba un favor. Simplemente había trabajado, limpiado y cuidado la casa en silencio. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, preguntó, tratando de comprender. Lucía sonrió con tristeza. Porque la verdadera gratitud no necesita un anuncio. Solo quería servir, estar cerca, saber que realmente existías. Hugo bajó la cabeza. Sintió vergüenza, culpa, admiración, todo a la vez. Por primera vez desde que había creado esa casa, como una fortaleza contra el mundo, se sintió expuesto, pero no con miedo, con alivio, porque ahora había alguien allí que lo veía por completo, y sin embargo permanecía. Hugo se levantó lentamente y se acercó a la ventana. Necesitaba respirar. Su mente estaba llena de recuerdos que había intentado enterrar durante mucho tiempo. Los años de trabajo, la obsesión por el control, las traiciones acumuladas, la soledad que él mismo había construido. Nunca imaginó que, al final, sería una joven veinteañera la que lo haría replanteárselo todo. Miró al jardín y dijo sin girar la cabeza: «Me devolviste algo que creía perdido para siempre». Lucía esperó. No lo interrumpió. Sabía que el hombre no hablaba con facilidad. Cuando se giró, parecía más ligero. He dirigido una fundación durante años, en secreto, ayudando a hospitales, estudiantes, familias, pero nunca he confiado en que nadie la continúe después de mi muerte. Hasta hoy. Sus ojos se abrieron de par en par, confundida. ¿Estás diciendo que...? Él asintió. Quiero que tomes las riendas, que te prepares, que saques esto. Adelante. La frase cayó como un peso al suelo entre ellos. Lucía abrió la boca, pero no pudo responder. Era demasiado absurdo, demasiado grande. Pero si solo soy una criada, balbuceó. Hugo la interrumpió con firmeza. Eres mucho más que eso. Eres la persona más íntegra que ha venido, y eso vale más que cualquier diploma. Ella negó con la cabeza, todavía incrédula. No sé ni por dónde empezar. Sonrió por primera vez desde que había bajado. Empieza por aceptar. Hubo un largo silencio, lleno de cosas que no hacía falta decir, hasta que ella, con la voz baja y entrecortada, dijo: «Acepto, pero no por el dinero. Acepto porque es la única forma que sé de agradecerte». Y él comprendió que ahí nacía algo excepcional, no un acuerdo, no un contrato, sino una misión compartida entre dos personas que, a su manera, simplemente querían encontrarle sentido a lo que les quedaba de vida. A partir de ese día, la rutina en la mansión cambió, aunque las paredes permanecieron silenciosas y la rutina discreta. Lucía, dividida entre su sueño universitario y sus nuevas responsabilidades, empezó a aprender a lidiar con hojas de cálculo, informes y reuniones que antes le parecían distantes. Hugo dejó de ser un jefe para convertirse en un mentor, un anciano que reconocía que la confianza es un bien escaso y preciado. No hubo fiestas ni grandes discursos, solo dos personas dispuestas a explorar un nuevo camino. Su relación creció con pequeños gestos: un café compartido al final de la tarde, un intercambio de libros, una charla rápida sobre el día. Un mundo que parecía a punto de desaparecer encontró en esa casa una segunda oportunidad.
Mientras tanto, afuera, la tienda de comestibles de los padres de Lucía seguía pasando apuros. Pero un día, sin explicación alguna, las facturas empezaron a pagarse, las deudas a renegociarse, y la esperanza volvió a brillar en aquel pequeño pueblo extremeño. Lucía no les contó a sus padres el origen de la ayuda. Fue su decisión mantener esa luz en secreto, una forma de preservar la dignidad de alguien que siempre había luchado con sus propias manos. Se guardó para sí la certeza de que la ayuda no provenía solo del dinero, sino de la integridad que había elegido ese día, en la mansión que antaño no había sido más que un símbolo de desconfianza. Lucía dedicó los siguientes meses a adaptarse y aprender. Dividía su tiempo entre las clases universitarias y las reuniones en la mansión, donde Hugo le enseñaba sobre el funcionamiento de la fundación y la responsabilidad que conllevaba. Él, a su vez, parecía renacer lentamente, encontrando en Lucía una razón para creer que su legado podía continuar. Los escasos momentos en que hablaban del pasado estaban llenos de silencio y reconocimiento. No siempre era fácil para ella comprender el dolor tras su frialdad, ni para él aceptar la vulnerabilidad que su presencia despertaba. Pero su vínculo creció, fuerte y silencioso, como una planta que insiste en sobrevivir en el hormigón. Lucía nunca dejó de ser la misma joven humilde que había llegado a esa mansión meses antes. La sencillez con la que afrontaba las dificultades de la vida, la honestidad en sus pequeñas acciones y el respeto por sus raíces fueron la base que sostuvo la transformación que se estaba produciendo a su alrededor. Una noche, mirando por la ventana de su oficina, se dio cuenta de cómo esa casa, antaño un lugar de secretos y desconfianza, se había convertido en un espacio de esperanza, no solo para Hugo, sino para ella y para tantos futuros. Y en ese momento, una certeza se apoderó de su corazón. No caminaba sola. La idea de Red de Lucia, un proyecto para desarrollar jóvenes íntegros y comprometidos con la buena voluntad, comenzó a tomar forma durante las conversaciones entre Hugo y Lucía. Visualizaron una red que pudiera llegar donde el Estado y la sociedad no llegaban, brindando apoyo y esperanza a familias olvidadas, estudiantes desfavorecidos y hospitales desatendidos. No era solo un sueño lejano, era un compromiso que crecía cada día, impulsado por la confianza que se había forjado entre ellos. Para Hugo fue una oportunidad de transformar la soledad en un legado. Para Lucía fue una oportunidad de devolver al mundo lo que una vez recibió en silencio y sin esperar nada a cambio. Pero el camino no fue fácil. Hubo días en que la inseguridad se apoderó de él, en que los desafíos parecían mayores que la voluntad de continuar. Lucía, aún joven, sentía el peso de la responsabilidad que ahora cargaba, sabiendo que muchos la miraban con recelo o escepticismo. Hugo, por su parte, luchaba con los fantasmas del pasado, intentando no dejar que las viejas heridas destruyeran lo que había empezado a construir. Aún así, allí, en ese espacio entre la mansión y el pueblo, entre el pasado y el futuro, se forjó un vínculo que desafió el tiempo y las expectativas. La relación entre Hugo y Lucía trascendió la de jefe y empleado. Se convirtieron en compañeros de misión, abuelo y nieta en espíritu, como solían bromear en sus raros momentos de tranquilidad. La mansión, que antes parecía un castillo vacío e impenetrable, se llenó de calidez y de historias. Hugo empezó a abrirse más, compartiendo fragmentos de su vida, sus penas y sus esperanzas. Lucía lo escuchó, aprendió y a veces lo ayudó a sobrellevar el peso que él tanto intentaba ocultar. Construyeron un puente entre generaciones, donde lo que importaba no era la sangre, sino la confianza y el respeto. Sin embargo, a pesar de su cercanía, hubo momentos de profundo silencio, donde las heridas del pasado insistían en regresar. Hugo sentía el peso del tiempo y la urgencia de dejar atrás algo valioso. Lucía, por su parte, se enfrentó al miedo de no estar a la altura de las expectativas, de decepcionar a quienes ahora dependían de ella. Era un equilibrio delicado, donde la fuerza provenía de la vulnerabilidad y el coraje de reconocer las propias limitaciones. Y aún así, continuaron juntos, porque ese día, el día de la prueba, lo había cambiado todo.
Un día, sentados frente a la caja fuerte que antes estaba abierta, Hugo y Lucía hablaron de lo que habían vivido y de lo que aún esperaban. No necesitaban palabras grandilocuentes. La sencillez del momento lo decía todo. Dos personas que, a pesar de sus diferencias, encontraron la manera de entenderse y apoyarse mutuamente. Lucía les contó sobre la tienda de comestibles de sus padres, que había sido salvada gracias a la ayuda de la fundación, y Hugo sonrió al oír que ese gesto silencioso era ahora una luz en su camino. Esa caja fuerte, símbolo de desconfianza y miedo, se había convertido en un tesoro de posibilidades y secretos compartidos. Sabían que el futuro era incierto, que habría desafíos y dudas, pero por primera vez se sintieron preparados para afrontar lo que viniera juntos. Esto no era un cuento de hadas, ni un final feliz garantizado. Era una historia real, hecha de decisiones difíciles, lágrimas silenciosas y momentos de valentía. Una historia que cambió para siempre la vida de dos personas que nunca se habían conocido, pero que ese día descubrieron que la integridad y la gratitud podían transformar hasta las paredes más frías de una vieja mansión. Ese día, algo cambió en Hugo y Lucía, algo que ni el dinero, ni el tiempo, ni el silencio pudieron borrar. Ese encuentro fue más que una prueba, fue un paso, un redescubrimiento de la confianza que ambos necesitaban para seguir adelante. No necesitaron más explicaciones ni promesas vacías. Les bastó saber que en ese momento había nacido un vínculo basado en el respeto, la gratitud y un genuino deseo de hacer el bien, y por impredecible y difícil que siguiera siendo la vida, esa simple verdad se convertiría en la base de todo lo que aún tenían que afrontar.